Dios les bendiga, mis amados hermanos, qué gusto, qué gozo verlos nuevamente. Gracias a Dios que están aquí. Y el tema de hoy es un tema, podemos calificarlo como un poco delicado, en el sentido de que va a generar pues algunas situaciones en ustedes, porque el tema es algo que de verdad debemos abrir los ojos y ver si es una realidad en nuestra vida lo que nos está sucediendo, porque a veces, hermanos, si somos honestos, enfrentamos situaciones tan complejas y dolorosas que nos vemos completamente impotentes, nos vemos frustrados y sin soluciones. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes habrá aquí alguien que haya notado en su vida una enfermedad sin origen detectado? Crisis familiares repetitivas y continuas, inestabilidad matrimonial que parece repetirse de generación en generación. Los orígenes de todo esto son diversos, pero sin duda todo esto tiene una connotación espiritual. Todo esto, hermanos, pudiera tener diversas causas que nosotros mismos estamos provocando, pero también, amados hermanos, pudiéramos estar siendo afectados por las famosas maldiciones generacionales. Por eso es un tema que genera polémica, que genera dudas. Pero gracias a Dios que la Biblia es nuestra luz para poder encontrar respuestas y soluciones a todas esas cosas que ya mencioné. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que Jesucristo apareció. Por esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo en nuestra vida? Las tentaciones, el pecado, que constantemente el Señor nos advierte que tengamos mucho cuidado. Pero Satanás es tan astuto que siembra en cada uno de nosotros dudas, contradicciones en cuanto a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, si es culpa de alguien o es culpa mía. Y el tema de hoy, hermanos, pues tiene que ver con las maldiciones generacionales. ¿Qué tan cierto es esto en nuestra vida? ¿Qué tanta verdad hay acerca de esto? ¿Enseñar una maldición generacional es una herejía? ¿Qué tan probable es que tú estés viviendo las consecuencias de una maldición generacional? ¿Qué tanto Satanás ha influido en tu vida para que estés viviendo de esa manera? Y creyendo que todo lo que te pasa es una maldición generacional. Pues es importante que entendamos hoy, hermanos, y que abramos los ojos, porque tenemos que atender hoy con prontitud, pero también, hermanos, con mente abierta, claro, hacia la palabra de Dios. Todo esto que tiene que ver con las maldiciones generacionales, porque mucho se nos ha dicho, mucho se nos ha enseñado que todo lo que estamos viviendo, pasando, es culpa de nuestros antepasados. Pero esto es cierto, hermanos. Es cierto que todo lo que tú haces, lo que sufres, lo que padeces, las consecuencias que tienes en tu vida, ¿es culpa de alguien más o es culpa de nosotros? Por causa de estas maldiciones generacionales. Es un tema delicado, hermanos, porque habrá quien esté de acuerdo en que todo esto es culpa de los antepasados. Pero la Biblia tiene la respuesta al final de todo esto. ¿Qué es una maldición para empezar? ¿Cómo podemos definir maldición? Bueno, hermanos, en términos bíblicos podemos encontrar esta palabra en dos idiomas, en el hebreo y en el griego. En el hebreo la palabra
Maldición o ser maldito significa que es una disminución de una condición anterior. Declaración de juicio, también lo encontramos en el Nuevo Testamento como un anatema, que pues es alguien que se maldice a sí mismo. Y esto quiere decir que es expresar un mal deseo hacia una persona, un objeto, una nación o una ciudad. En el hebreo vemos, hermanos, que es una declaración de juicio dedicado a la destrucción. Es una invocación de un poder para dañar. Es un estado donde la persona es reducida y entra en una condición de impotencia, donde experimenta el juicio divino por el pecado, o que es atacada por poderes de las tinieblas al no tener la cobertura de Dios. Eso, hermanos, es en lo que en la Biblia encontramos la definición de maldición, pero estamos hablando de maldiciones generacionales. Y nosotros tenemos que entender la realidad de esto en nuestra vida actual. Si realmente estamos padeciendo una maldición generacional o es una consecuencia de lo que nosotros mismos nos hemos provocado. Y tenemos que abrir los ojos, hermanos, a entender bien lo que el Señor hoy nos va a decir eso, porque ¿qué es una maldición pero generacional? Una maldición generacional se conoce como consecuencias de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias también pueden llegar en formas de adicciones y diversas enfermedades, lo que mencioné al principio. Hay un sector, hermanos, de la iglesia donde se enfatiza en este tema y suele motivar a los creyentes a hacer una evaluación retrospectiva e investigar los pecados de sus descendientes, de sus progenitores. Enseñan que puede que esa sea la razón de un pecado, puede que sea, o sea un patrón pecaminoso y que ese patrón persista en sus vidas. Y también enseñan que los constantes problemas, las frecuentes enfermedades y las permanentes crisis financieras pueden ser expresiones de una maldición generacional o simples ataduras. Pero en otras palabras, en simples palabras, una maldición generacional, hermanos, apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. Así que tenemos que poner mucha atención. Ahora, ¿de dónde proviene esta enseñanza? Pues esta enseñanza, hermanos, el texto bíblico más utilizado como soporte para enseñar esta maldición generacional, pues la encontramos nada más ni nada menos que en Éxodo 20, cuando el Señor le está dando los 10 mandamientos a Moisés. Y yo escogí esta lectura, hermanos, porque vamos a ver hacia dónde apunta una maldición generacional. Pero en Éxodo 20, hermanos, capítulo 20, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5 específicamente, nos dice algo donde se saca la base para enseñar las maldiciones generacionales. Éxodo 20, versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y como leímos en Números 14, Moisés en oración busca a Jehová y le dice: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
Aquí, hermanos, estamos viendo dónde se basa la enseñanza para enseñar en la iglesia de las famosas maldiciones generacionales. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender esta parte. Estos pasajes, hermanos, tenemos que entender siempre con la regla de estudio que les menciono casi cada domingo. ¿Cuál es? El contexto. El contexto. Y entendiendo estos pasajes, hermanos, es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría son terribles, porque ¿qué está hablando el Señor? De idolatría, ¿verdad? Así que el Señor quiso crear esta conciencia en su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Qué quiere decir eso? Lo que debemos entender de ese texto, hermanos, es que se trata de un principio y no de una condición irreversible. Es decir, esto no debe de ser comprendido como una sentencia definitiva que condena sin esperanza a hijos de padres pecadores, porque nadie tendrá oportunidad de redimirse. Amén. Así que el principio es que habrían consecuencias por la maldad de los padres o de los que van más atrás, y esas consecuencias afectarán también a los hijos. Pero esto, hermanos, no es un absoluto, en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para los hijos. Y tenemos que entender, hermanos, a la luz de la Biblia, que el hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias, de patrones repetitivos, y no necesariamente una sentencia absoluta que deja a los hijos sin posibilidad de redención. Amén. Tampoco debe de entenderse como una maldición generacional o una atadura espiritual de la que debamos librarnos. Es la necesaria conclusión que también está descrito en todo el Pentateuco, hermanos, porque este libro de Deuteronomio se nos dice que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, sino que cada uno por su propio pecado morirá. ¿Dónde dice esto? Deuteronomio 24:16. Y tenemos que prestar mucha atención, hermanos. La Biblia dice que cada uno por su propio pecado morirá. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento ya estaba estableciendo el principio de la responsabilidad individual, descartando toda noción de maldición o atadura generacional. En otras palabras, hermanos, ningún hijo pagará por los pecados de las consecuencias de sus padres, sino que cada uno pagará por sus propios pecados y por sus propias consecuencias, por sus propias decisiones. O se puede padecer una enfermedad de un antepasado, como la ciencia lo ha mismo probado, pero no debemos interpretarlo como una fuerza espiritual que está detrás. Una vez más, hermanos, las consecuencias que sufrimos no deben de ser entendidas como maldiciones generacionales, sino como consecuencias personales que nosotros mismos nos buscamos. Pero, ¿quién, hermanos? ¿Quién pudiera estar viviendo una maldición generacional? Es decir, una consecuencia por los pecados de nuestros antepasados. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saberlo? Bueno, hermanos, Proverbios 26, versículo 2 dice, lo que está acá atrás, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que una maldición no tiene efecto alguno si no encuentra un lugar o una razón que la autorice
o que la soporte. Este versículo dice que como gorrión perdido, golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino, no va a llegar a ti. Entonces, hermanos, ¿de dónde proviene esta enseñanza? Bueno, hermanos, pues de Éxodo 20, pero entendemos que es principio de consecuencias y no, hermanos, es una señal de una atadura o de una maldición generacional. Tenemos que abrir los ojos y entender. Versiones de otra Biblia, hermanos, nos dice de Éxodo 20, dice: no te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me despreciaron. Pero es un principio de consecuencias. No es algo absoluto para maldecir a las generaciones. Aunque en la Biblia encontramos, hermanos, efectivamente que sí hay maldiciones heredadas, pero tenemos que entenderlas en su contexto correcto para poder nosotros entender si de nosotros, por alguna causa, estamos viviendo una maldición generacional. Y por supuesto, hermanos, vamos a ver que si ese es el caso, vamos a encontrar la solución para romper las ataduras o las maldiciones generacionales. Vean, hermanos, lo que dice Éxodo 34. En el Éxodo 34 vamos a ver cómo es que sí hay algunas maldiciones que se heredan, pero estamos en el Antiguo Testamento. Éxodo 34, versículo 6. 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso. Fíjense, hermanos, todo eso dice: tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo lo que vimos antes. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Tenemos que entender, hermanos, que los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pueden heredar maldición, pero también pueden heredar bendición. Vean lo que dice, hermanos, segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Estamos hablando aquí del discípulo de Pablo. Pero vean, hermanos, la genealogía. Segunda de Timoteo 1, versículo 5, le dice Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que a ti también. ¿Qué estamos viendo aquí? Generaciones. Vemos, hermanos, que la abuela de Timoteo ejercía la fe en el Señor y en su madre Eunice también. ¿Y cuál fue la herencia? Bendición. Así que abre tus ojos, hermanos, abre tus oídos y entiende que tus hijos y los hijos de tus hijos pueden heredar maldición de tu parte o pueden heredar bendición de tu parte. Y tú decides lo que pueden heredar. En las citas observamos que hay una herencia más allá de la física. Es la herencia espiritual, que también la vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres. Entonces, de nuestros antepasados recibimos también factores espirituales que inciden fuertemente en nuestro modo de vida. Pero es necesario, hermanos, es necesario dejar en claro y sin ningún lugar a duda que esto no justifica tu vida de desobediencia. Nada, hermanos, nada justifica tu vida de desobediencia.
pues a todos Dios nos da la capacidad de decidir lo que hacemos. No estamos llamados a repetir la historia o aflicción de nuestros antepasados. En Cristo somos todos llamados a ser libres. ¿No dice así el Evangelio de Juan capítulo 8? Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿cómo saber entonces si lo que yo estoy viviendo es una consecuencia de mi propio pecado o si estoy cargando con una maldición generacional? Bueno, hermanos, esto hay evidencias en la vida propia. Así que vamos a ver evidencias o señales de maldiciones en nuestra vida. Primero, hermanos, y como lo mencioné al principio, enfermedades genéticas. Hay enfermedades genéticas que se heredan, ¿cierto? Y la ciencia lo avala. Y con eso no quiero decir que entonces la ciencia tiene la razón, hermanos, sino que la ciencia confirma lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la verdad. Amén. Así que, ¿qué nos puede enseñar la ciencia? Nada nuevo. Todo viene en la Biblia. Todo ya está en la Biblia. Así que creámosle a la Biblia, porque la Biblia es la verdad de Dios. Amén. Así que vamos a ver, hermanos, que hay enfermedades genéticas heredadas, pero todas estas son maldiciones generacionales. Todo lo que padecemos es cierto. Yo he platicado con muchos médicos donde ellos me dicen, bueno, a ver, mira, dime qué tiene tu padre en una enfermedad. No, pues mi padre pues tiene hipertensión y yo tengo miedo de heredarla. Y me dice, bueno, sí y no, porque sí es verdad que hay una posibilidad más alta de que nosotros heredemos las enfermedades de nuestros padres y antepasados, es cierto, pero no es, hermanos, un absoluto. Porque si tú sabes que tú tienes un papá, una mamá, una abuela diabética con hipertensión, etcétera, etcétera, no quiere decir que tú forzosamente vas a heredar esas enfermedades. Porque si sabes que tus padres tienen eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues cuidarte, hermano. ¿Sabes lo que provocan esas enfermedades? Que tu padre no lo hizo, ¿cierto? Entonces tú sí hazlo. Ahora que si te enfermas de esa misma enfermedad que tu papá, que tu mamá, que la abuela, no quiere decir que es la maldición generacional, sino porque tú te descuidaste. Y sabes que hay ciertas medidas, ciertos alimentos, ciertos hábitos que debes de romper para no padecer las enfermedades de tus antepasados. Así que no estés culpando siempre al papá por tu culpa. Luego le decimos a nuestro papá, esto es lo único que sabes heredar, enfermedades y enfermedades. Pero no es así, hermanos. Tú puedes romperlas. Así que no es un absoluto. Si tú te enfermas, aunque sí hay una alta probabilidad de que la heredes, también es tu culpa. Abrir los ojos a eso. En estos casos, pues es muy importante observar, hermanos, en oración nuestro árbol genealógico. Pues podemos encontrar factores repetitivos que han afligido nuestras familias por muchos años, de generación en generación, y que al considerar la palabra de Dios concluimos que eso no debería de estar allí. Por ejemplo, las enfermedades, hermanos. Una enfermedad pues degenerativa es una de las que más tememos, ¿verdad? Y que han afectado a nuestra familia durante generación tras generación. Enfermedades hereditarias como diabetes, hipertensión, diversos cánceres, etcétera, etcétera. Incluso hasta las enfermedades mentales y emocionales, porque esas son también parte de lo que se puede heredar, pero no obedece realmente siempre a una herencia genética, sino que hay casos, circunstancias que denotan en nuestra vida que aparezcan estas cosas. ¿Y de qué me refiero, hermano? No solamente ya te mencioné las enfermedades degenerativas, también
también, hermanos, hay locura mental y emocional, de las que se padecen a la par de las otras. Pero qué increíble, hermanos, qué increíble que generalmente cuando se hablan de estas situaciones mentales, se concluye que son situaciones hereditarias. Pero ¿siempre es el caso, hermanos? Estamos seguros que si mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, incluso mi padre, mi madre, tiene un problema mental, un problema psicológico, ¿yo lo tengo que desarrollar como a fuerza? ¿Se ha visto el caso? Que sí sucede, pero ¿es una maldición generacional? ¿O hubo algo que hicieron mis padres o que hice yo que resultó en una enfermedad mental o emocional? Vamos a verlo. Fíjense, hermanos, locuras mentales o emocionales o problemas psiquiátricos, la mayoría son activadas en un momento de la vida por ciertas circunstancias que favorecen la manifestación de esa enfermedad. Algo, hermanos, pon mucha atención, abre tus ojos y abre tus oídos y pon atención a lo que te voy a decir, porque aquí puedes encontrar respuestas si es que ves un patrón repetitivo en enfermedades mentales. Algo que desata, hermanos, estas manifestaciones mentales y que sí pueden ser heredadas como una consecuencia de lo que hicieron nuestros antepasados, son la práctica del ocultismo. Y aquí sí sería bueno que empezaras a echar memoria entre tus antepasados. ¿Quién practicaba el ocultismo? Porque es un factor, hermanos, que genera esta situación. ¿Y a qué me refiero con ocultismo? Todo lo que tenga que ver con brujería. Sea blanca, verde, azul, hermanos, es brujería. Para si estás pensando que la brujería blanca es buena, hermanos, es pecado. Y los hechiceros están en la lista negra de Apocalipsis 21:8 de los que van a ir a arder en el infierno por la eternidad. Incluso los de brujería blanca. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más hay en el ocultismo? La hechicería. Ya lo he mencionado muchas veces que la palabra hechicería no es solamente en lo que compete la brujería como tal, sino la hechicería tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con los fármacos. De hecho, la palabra hechicería del griego se deriva de la palabra fármacos, farmacia. ¿Y qué entiendes por farmacia? Drogas, hermanos. Cualquier droga está dentro de la hechicería. Ten mucho cuidado, hermano. No hay hierba buena, solo hierba mala, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. ¿Qué más hay en el ocultismo? Adivinación de las manos, lectura de manos, lectura de cartas, el tarot, el horóscopo, consultar a los muertos. Y hoy por hoy, hermanos, la hechicería tiene nombres modernos. ¿Cómo se llaman esos hoy? ¿Qué te parece el Feng Shui? ¿O el Reiki? La metafísica, viajes astrales, códigos energéticos para leer a las personas y manipularlas a su antojo, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, está dentro del ocultismo, de la hechicería. ¿Tienes un antepasado que practica o practicó esas cosas? Ahí hay consecuencias, hermanos, que van a perseguir generación tras generación. Y estos, hermanos, estas situaciones, estas prácticas y otro tipo
de prácticas conducen a la locura, conducen a la depresión, conducen a la ansiedad, conducen desequilibrios mentales tales como la esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos obsesivo-compulsivos y el peor de todos, el deseo suicida. ¿Se dan cuenta, hermanos, todo lo que provoca estas prácticas? Y ahora te das cuenta por qué tus hijos sufren ciertas cosas. Porque tú deliberadamente fuiste a consultar el ocultismo en cualquier nombre que se te antoje. Tú fuiste y las consecuencias las tuviste y van a perseguir a tu generación y a los hijos de tus hijos. Mucho cuidado, hermano, con tomar estas palabras a la ligera. Ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ay, pastor, qué exagerado, pero ¿qué tiene de malo esto? Es que si lo hacemos por el bien de la persona, hermanos, ¿estás seguro que es por el bien de la persona? ¿No te das cuenta, hermano, que es como si te encontraras en el jardín del Edén y que Satanás se te acerca y te dice Reiki, Feng Shui, ocultismo, tarot, lectura, consultar a los muertos, ver el futuro? ¿Y eso es malo, dirás tú? Y se acerca Satanás y te dice, con que Dios os ha dicho. No es cierto que eso es malo, sino que sabe Dios en el día en que tú veas eso, pruebes eso, practiques eso, seréis como dioses. Y ahí está la maldición, hermanos. ¿Qué le sucedió a Adán y Eva? Fueron expulsados del paraíso. ¿Eso es lo que quieres para ti? ¿Eso es lo que quieres para tus hijos y los hijos de tus hijos? ¿Crees que esto es un juego, hermano? ¿Crees que es una broma la brujería, el ocultismo, la hechicería? ¿Practicar estas cosas? ¿Crees que es una broma, hermano? ¿Crees que no va a haber consecuencias? Aquí están las consecuencias. Locuras mentales generacionales. Y eso no es lo peor de todo, hermano. Es que si siguen practicando estas cosas, lamentablemente conduce a desintegración y destrucción familiar. Cuando vemos que padres e hijos han sido presas de las drogas, del ocultismo, repetidos divorcios, ruina o insuficiencia económica continua, estamos viendo, hermanos, las consecuencias que se nos mostró en el Antiguo Testamento. Es un principio de consecuencias, pero tienes que entender que no es, hermanos, una absoluta condenación. Vemos, hermanos, cómo situaciones diferentes, por ejemplo en Génesis 4:11, vemos una situación que tiene que ver con estas maldiciones. Génesis 4, versículo 11, dice la palabra de Dios ahí: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando Caín, hermanos, asesinó a su propio hermano Abel, y fue maldito. Capítulo 9 del mismo Génesis, pero ahora el 9:20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron las ropas y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Versículo 26, dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Qué quieres que hereden tus hijos? Aquí estamos viendo otro principio, ¿verdad? Maldición o bendición. Dos situaciones diferentes, y esto es antes de la ley, hermanos. Para los que son muy teológicos, esto es antes de la ley. Una maldición causada por el mismo Caín, por el homicidio de su hermano.
Y una maldición que viene sobre su hijo Canaán, generacional, por la conducta de su padre Cam. ¿Y dónde encontramos esto, hermanos, en la vida real? Con toda la raza negra. ¿Alguna duda? ¿Que se cumplió lo que aquí sucedió? ¿Cómo ha vivido la raza negra a través de la historia? ¿No han sido siervos, esclavos? Y sigue habiendo una increíble y ridícula racismo hacia estas personas. Aquí está, hermanos, maldición generacional. Y luego observamos, hermanos, lo de Noé. Se embriagó y su hijo cometió abuso sexual. Abusó de su propio padre mientras estaba borracho. ¿Dónde estaba acá? ¿Qué tenía en la cabeza? Y aquí está, hermanos, cómo heredó la maldición su descendencia. Y hasta la fecha. Toda la raza negra, hermanos, sigue padeciendo. Mas, sin embargo, no es una condición absoluta, ¿verdad? Porque los mejores atletas de este mundo, ¿de qué color son? ¿Entiendes, verdad? No es algo absoluto, sino que hay roturas de estas maldiciones. Y vamos a ver en dónde se rompen. Pero te das cuenta, hermanos, que todo esto viene sobre una maldición generacional por la conducta de los padres. Y cuando observamos todos estos estados de aflicción, es como si viéramos el resultado de las maldiciones de la ley descritas en el Antiguo Testamento. Y vemos, hermanos, ruina total, destrucción y muerte, fracasos continuos, sequía, locura, infidelidad, esclavitud, etcétera, muertes violentas, suicidios y todo lo que ya mencioné antes. Todo esto, hermanos, que muchos hoy están padeciendo, no todas son maldiciones generacionales. Tristemente, todo lo que practican los hijos hoy en día son los malos ejemplos de los padres. Si tu papá, tu abuelo fue un alcohólico, pues ¿qué esperas de los hijos? ¿Qué esperas de los nietos? Si es el ejemplo que les diste. ¿Y es una maldición generacional entonces? No, hermano. El que quiere ser borracho lo es y ya. Pero hay consecuencias, ¿verdad? Y generalmente, hermanos, los hijos están más al pendiente del ejemplo de los padres que de los consejos de los padres, ¿cierto? ¿Sí o no? Así que nadie, hermanos, nadie puede justificarse diciendo, ay, es que pues yo soy alcohólico porque padezco pobrecito de mí, padezco una maldición generacional. Yo creo que mi bisabuelo o mi bisabuelo, como se dice por ahí, era alcohólico y por eso pues pobre de mí. No, hermano, tú eres así porque lo quieres ser y punto. Lo mismo sucede en los divorcios, ¿verdad? Pareciera ser que las generaciones están condenadas a que si los abuelos se divorciaron, los padres también y los nietos también y así. ¿Y quién te dijo eso, hermano? No es así. Son patrones de conductas que aprendes de tus padres, pero nos dice Pedro que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Si tú te quieres divorciar, es porque tú quieres. ¿Que tienes problemas? Bueno, sí, pero ve, hermano, ve tu árbol genealógico. Son conductas aprendidas, no son maldiciones generacionales. No quieras culpar siempre al antepasado de lo que tú por tu propia concupiscencia estás sufriendo o teniendo. Mas sí ten en cuenta que tu pecado va a traer consecuencias a tu descendencia. ¿Dices tú que amas a tus hijos? Entonces, ¿por qué no corriges tu pecado? ¿Por qué no corriges las prácticas y dejas de ser un padre responsable y te comportas a la altura?
¿Quién te dijo, hermano, que si tú bebes delante de tus hijos no van a beber? Por mucho que les digas, hijo, pues, espérame, tú no bebas como lo hago yo porque te va a hacer daño, hermano. Lo va a hacer. El fumar, todo eso, hermano, ¿qué crees que va a hacer? Va a repetir los mismos patrones y no te puedes encapsular negando la culpa, porque este es un error muy antiguo que se sigue cometiendo tan modernamente, ¿verdad? Echarle la culpa al antepasado. ¿Qué fue lo que hizo Adán con Eva? Cuando el Señor le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Ay, Señor, pues es que tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste. Siempre culpando a los demás. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente. Y aunque sabemos que hay verdad en eso, no hay justificación, ¿verdad? Todos, hermanos, como dice Deuteronomio 24:16, cada uno por su propio pecado va a pagar. Mas, sin embargo, los principios que vimos, sí entendemos que hay consecuencias en las generaciones por tus decisiones que hoy hiciste. Principalmente, hermanos, por esas prácticas que van totalmente en contra de Dios, que tienen que ver con el ocultismo, porque ya lo mencioné. Así que hoy, hermano, no te justifiques creyendo que practicar todas estas cosas no tiene nada de malo, porque tiene todo de malo. Por eso el Señor dice, yo voy a visitar la maldad de tus hijos hasta la cuarta y tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque te inclinaste a otros dioses. Cuando tú estás pero muy fascinado con el ocultismo en cualquier nombre, antiguo o moderno, porque ya te los mencioné, te crees un dios. Te crees superior a los demás, al promedio. ¿Por qué? Porque conozco mi futuro. ¿En serio? ¿Quién es el único que conoce el futuro? Dios. Ahora, si tú consultas esto para ver tu futuro, ¿qué crees? El Señor te lo va a mover para que aprendas y sufras las consecuencias de inclinarte a otros dioses. Espero, hermano, que con esto cortes de tajo con las prácticas del ocultismo. Y si conoces a alguien, hermanos, repréndelo en el nombre de Dios, porque es un mandato que el Señor te da. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, que dice que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, se llame como se llame, parentesco que tengas como con la persona que lo practica, sino dice reprenderlas. Porque esto, hermanos, te deja fuera de la cobertura de Dios. ¿Y quién puede sostenerse en pie sin cobertura divina? Y ahora ve las consecuencias, hermanos. Desintegración y destrucción familiar, locura mental, emocional y enfermedades sin razón aparente. Todo eso, hermanos, son consecuencias de inclinarte a dioses ajenos. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios tenemos la solución. Y la solución la encontramos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, Nuevo Testamento, por cierto, para la iglesia actual, para la iglesia moderna. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Cristo, vaya, yo supongo que tú ya sabías que la solución es Cristo, ¿no? Gracias a Dios, pero vamos a ver qué nos dice. Cristo nos redimió ¿de qué? Hecho por nosotros maldición. ¿Se dan cuenta la verdad? ¿Por quiénes somos maldecidos? Por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, así que vean, hermanos, qué interesantes palabras. La palabra redimir
significa comprar un esclavo y sacarlo a la libertad. Hermanos, Cristo Jesús, a cada uno de nosotros que éramos esclavos y que estábamos muertos en delitos y pecados, nos redimió con su sacrificio en la cruz. Y la libertad en Cristo, hermanos, es integral. ¿Sabes qué es ser libre integralmente? Física, mental, emocional, psicológica y espiritual. Integral, completa. Entonces, ¿por qué siento que aún estoy esclavo a ese vicio, esclavo a ese pecado, a esa situación mental? ¿Por qué sigo siendo esclavo? Por tu propia culpa, hermano. ¿Qué acabamos de leer? Empezamos a ver, hermanos, las consecuencias de algunas prácticas ya mencionadas. Pero en Cristo Jesús, hermanos, somos libres de aflicción, libres del miedo, libres de la maldición. En Cristo nuestra vida es y debe de ser diferente. El problema es que como no es diferente, no nos podemos liberar de alguna situación en general. Porque nuestra vida, hermanos, se parece más a la de un inconverso que a la de un converso. Y eso solamente la humildad nos lo dejará ver, ¿verdad? Pero es que yo me esfuerzo, yo hago, hermano, pues ve, analiza tu vida, ve en qué estás fallando. Porque aquí, hermanos, no hay ninguna duda de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Debe de ser diferente en nuestra vida. Así que en Cristo se rompe todo lo que ha afligido a nuestra familia, porque en Cristo todo es hecho nuevo, amén. Y el texto, hermanos, destaca las bendiciones alcanzadas de Gálatas 3, la bendición de Abraham y las promesas del Espíritu. En otras versiones dice, esto sucedió para que la bendición de Dios que prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los que no son judíos, o sea, nosotros, y para que por medio de la fe recibamos todo el Espíritu que Dios ha prometido. Es necesario, hermanos, para librarnos de estas situaciones, de estas consecuencias, renunciar al pecado, a nuestro pecado y al pecado de nuestros ancestros. Y no estoy hablando, hermanos, de, como dicen en algunas iglesias, ¿verdad? Decláralo. Hermanos, ¿sabes que el decir declarar es un principio metafísico? O sea, ¿a qué estás acudiendo? Al ocultismo. ¿Y en cuántas iglesias, hermano, no se enseña esta herejía? Decláralo y será tuyo. Decláralo y serás feliz. Decláralo y serás próspero. Principios metafísicos, hermanos. No son principios bíblicos. Y tienes que tener mucho cuidado con entender y creer esas herejías a tu conveniencia. ¿Quién es el único que puede declarar? Dios, hermano. Es el único que puede declarar. Ningún ser humano, porque el que declara en el nombre de Dios se está poniendo en el lugar de Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos lo tienen por una práctica bíblica. Y prefieren ir a iglesias llenas del evangelio asqueroso de la prosperidad, ¿verdad? De la confesión positiva y todas esas tarugadas, llevándote a la ruina, hermanos, hablándote palabras infladas para lucrar con tu fe. Y de eso nos advierte Pedro, nos advierte Judas, y no entendemos, ¿verdad? Eso viene en la Biblia, sí, hermanos, viene en Pedro y en Judas. ¿Y por qué no lo has entendido? Porque no lees la Biblia. Por eso sigues en esa ignorancia y la gente, hermanos, se aprovecha de ti. Pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos dice cómo podemos romper estas maldiciones. La Biblia menciona maldiciones generacionales en el Antiguo Testamento, porque Dios sabe, hermanos, que hay y las hay. Solamente, hermanos, tenemos que entender
que si miramos esto desde una perspectiva terrenal, bueno, hermanos, lo vamos a entender de una manera terrenal y no espiritual. Dios sabe que los efectos del pecado se transmiten de una generación a la siguiente. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, ¿sus hijos también son condenados a hacerlo? No, son propensos a repetirlo, mas no condenados a hacerlo. Así que no justifiques ni justifiquemos nuestros procederes, ni echemos la culpa a nuestros antepasados, que por culpa de ellos vivimos las consecuencias. Porque Santiago lo dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es culpa de los padres, hermanos. Su mal comportamiento sí, y habrá consecuencias, pero tú sabes y tú decides si lo imitas o lo rompes, definitivamente. Y si lo sigues repitiendo, pues tus hijos e hijas lo van a repetir. Porque así es eso, hermanos. Por eso el Señor nos llama a tiempo siempre. Los hijos son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso, y es por eso que no es injusto que Dios visite la maldad del pecado hasta la tercera o cuarta generación, porque cometen los mismos pecados que hicieron sus antepasados. Pero también, hermanos, son castigados por sus propios pecados, y no solo por los pecados de sus antepasados. La Biblia nos lo dice específicamente en Deuteronomio 24:16, que cada uno morirá por su propio pecado. Y quiero terminar, hermanos, diciendo, es una tendencia hoy en día. ¿Y qué es una tendencia? A ver, jóvenes, ¿qué es una tendencia? Una moda. Gracias, hermanos. Una moda. Qué bueno que lo entienden así, porque es una moda. Hoy en las iglesias actuales, no importa la denominación, el tratar de culpar a cada pecado, a cada problema, a una especie de maldición generacional, porque eso no es bíblico y tampoco es cierto. El remedio para las maldiciones generacionales, hermanos, las que sí quedan, las que sí hay, pero como principio de consecuencias, no como absolutas, es la salvación por medio de Jesucristo. Cuando nos convertimos en cristianos, y aunque a veces esa palabra de convertirnos no es como muy apropiada, sino que pues se utiliza porque es como una costumbre, pero hermanos, lo voy a dejar así. Cuando nos convertimos en cristianos, dice Corintios capítulo 5 versículo 17, que en Cristo Jesús todos somos criaturas nuevas. Todo lo viejo quedó atrás. O sea, todo lo que nuestros antepasados hicieron quedó atrás. Y todo de aquí en adelante, después de recibir a Cristo, es hecho nuevo. Entonces, hermano, en Romanos 8:1 te dice una gran verdad. ¿Cómo puede un hijo de Dios seguir bajo la maldición? Vean lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, que también se traduce de la palabra maldición. Ahora pues, ninguna condenación o maldición hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí encontramos, hermanos, qué tremenda verdad, evidencias de ser hijo de Dios. Y veamos, hermanos, nuevamente las consecuencias. Los que andan conforme a la carne, pues van a sufrir las consecuencias de la carne. Pero los que andan conforme al Espíritu, pues vivirán bajo la luz y protección del Espíritu. Pero, hermanos, si realmente estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice que ninguna condenación, ninguna maldición hay para los que estamos en Cristo Jesús. De verdad, hermanos, de verdad. Entonces, la cura para romper una maldición generacional es la fe en Jesucristo y una vida consagrada a Él. Ahí mismo en Romanos capítulo 12,
y ya te lo debes de saber de memoria, no lo dice, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vean, hermanos, el 2, importante: no os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no importa que tú estés sufriendo por una maldición que es consecuencia de algo que hicieron tus antepasados, o que es consecuencia de algo que tú mismo hayas hecho, sino que en Cristo, hermanos, se rompen todas estas situaciones, estas maldiciones, porque Cristo es quien quita las cargas y destruye los yugos, y Jesús vino para hacernos libres. Amén. Ya tú ni yo tenemos que pagar más las consecuencias de esa maldición. Puedes vivir en las bendiciones, puedes vivir en la libertad de la redención y en la restauración de Dios, pero solamente, hermanos, tienes que acatar lo que dice Romanos. Renueva tu mente y preséntate tu cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. Y con eso, hermanos, no te va a alcanzar ninguna consecuencia. Así que, hermanos, dejemos de justificarnos por la vida que llevan nuestros hijos, echándole la culpa a los padres y a los abuelos. Cada uno, hermanos, es culpable de su propio pecado, que si bien hay consecuencias, sí, pero se pueden romper, y ya viste cómo. Pero no puedo, hermano, no puedo, pastor. Analiza tu vida. ¿Qué tanta vida santa tienes? ¿Qué tanto estás consagrado a Dios? Y ve, hermanos, y ahí está la solución. Hermanos, Dios ha planeado lo mejor para sus hijos y ha dado toda la provisión en Cristo. Todo lo que necesitamos, hermanos, es Cristo. Este es el tiempo para apropiarnos de su misericordia y de su bendición. ¿La quieren? Bueno, hermanos, entonces hoy es el día de arrepentimiento. Es el día de la libertad. Es el día de la salvación. Hermanos, Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes seguir. Porque Jesús está aquí, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Pero eso, hermanos, si tú no lo dejas, ¿cómo va a trabajar en tu vida? ¿No te has dado cuenta que sigues viviendo y repitiendo patrones de conducta equivocados porque no dejas trabajar al Espíritu de Dios en tu vida? Pero ¿cómo le impido? Y yo quiero que trabaje, hermano, ¿estás seguro? ¿Eres obediente a la Biblia? ¿Eres obediente a su palabra? ¿Te santificas? ¿Compartes el Evangelio? Cuando no haces esas cosas, hermano, no le das lugar al Espíritu, sino le das lugar a la carne. Y ve, hermano, tu vida, ve tu matrimonio, ve tus hijos. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, hermanos, hoy te di la respuesta. Analiza todo eso. Hoy, hermanos, Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí para romper con toda maldición, con toda consecuencia. Si tú quieres, porque es una decisión personal, si tú quieres, hoy mismo puede ser el día de romper con todas esas consecuencias que han destruido tu vida y que también están destruyendo la de tus hijos. Amas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermano, hoy es el día de romper con las consecuencias del pecado. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración.